realmente no se ha dedicado ni viene de una familia de profetas. Una familia que vive y que realmente pues su salario y su sustento proviene de, en el caso, ¿verdad?, de los levitas y los sacerdotes, que venía, ¿verdad?, del diezmo. No era su caso. Y él dice: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Entonces aquí encontramos algo interesante, y es que un hombre que no vive, ¿verdad?, no se sustenta de su trabajo como profeta, sino que él trabaja con sus manos. Esto nos recuerda ¿a quién? A Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Y vemos que en este caso él es llamado por Dios. Fíjese lo que dice el versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel, ¿verdad? O sea, ¿por qué él está haciendo este trabajo ahora? ¿Por qué él está profetizando? ¿Quién lo llama a profetizar y a venir a Israel a hablar la palabra de Jehová? ¿Quién lo toma? ¿Quién le da este nuevo oficio, esta tarea que él está ahora llevando adelante, y que realmente pues vamos a ver también más adelante que no quieren que él siga predicando, lo echan literalmente, ¿verdad? Pero ¿quién es el que lo toma? Él dice: Jehová. Jehová me tomó de detrás del ganado. Yo estaba en mi casa, en mi trabajo, pero Jehová me dijo, ¿verdad?, me tomó y me trajo y me mandó a hacer este trabajo. Y es la causa, es la razón por la cual estoy acá. Yo no estoy acá por un salario. Yo no estoy acá porque no sé hacer otra cosa para ganar mi sustento, ¿verdad? Y esto es bien interesante, hermanos, porque en nuestros días realmente, bueno, hubieron tiempos donde se gozaba, los muchachos que por ejemplo se formaban en la escuela bíblica tenían la bendición de ser sustentados para ir a sus países o a sus lugares, ¿verdad?, y trabajar entonces en la predicación y recibir un sustento para que pudiesen usar su tiempo para la predicación. Pero esos tiempos han cambiado, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Pero la necesidad de predicar ha cambiado, porque hoy no hay quien ofrezca un salario. Significa entonces que ya no se debe trabajar en o llevar adelante este trabajo. No, mire, la necesidad de predicadores, la necesidad de la predicación de la palabra de Dios es tan grande como en los tiempos de Amós, ¿cierto? Decía el apóstol Pablo: ¿cómo las personas creerán si no hay quien les predique? Y tenemos un mundo realmente, hermanos, que se pierde cada vez más. ¿Y qué es lo único que puede ayudar a nuestra sociedad? ¿Qué es lo único que puede ayudar a que la gente pueda cambiar sus vidas para bien? ¿Qué es lo único? La predicación del Evangelio. El Evangelio, hermano, es lo único que puede realmente ayudar a la gente, ayudar a las familias, ¿verdad?, a acercarse a Dios y a que sus vidas, ¿verdad?, el Señor les pueda transformar para bien y puedan tener no solamente bendiciones en esta vida, sino, ¿verdad?, puedan tener la oportunidad de ir a la vida eterna. Pero no cabe la menor duda que se necesita hombres como Amós, hombres que estén dispuestos a hacer el trabajo, ¿verdad?, y no por un salario. Hombres realmente que podamos entender que Dios me ha traído a su iglesia y me ha tomado de allá donde yo estaba perdido y me ha traído acá y me da la oportunidad de salvación, pero me manda también ¿a qué? ¿Cuál es el mandato de Dios para nosotros? Vaya y predique el Evangelio. Entonces, realmente, este hombre, hermanos, no era un hombre que fue tomado, no era un vago, ¿verdad? Este es otro elemento interesante. No era un hombre que estaba sin oficio.
que estaba sin hacer nada y Dios, bueno, tú no tienes nada que hacer, ven acá, hombre, yo quiero que tú vayas y prediques. ¿Ves? ¿Era el caso de Amós? No, era un hombre de trabajo. Era un hombre que no comía el pan de balde. Entonces esto es importante. Y es importante, hermanos, que nosotros pues tengamos esto presente. Se necesita hombres de trabajo, que sirvan a Dios. Esto es algo, hermanos, que nosotros, y es una lección que observo yo, ¿verdad? De este profeta. Es una lección bien importante, porque no se me dé un salario, no hay un trabajo que hacer para Dios. Hay un trabajo. Dios desea hombres que prediquen el evangelio. Y tal como cita Simeón y decía el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿hay excusa para decir, bueno, mira, yo no puedo predicar? ¿Hay excusa? Cuando observamos a este hombre, ¿qué ocurre? ¿Dónde queda la excusa de que, bueno, lo que pasa es que yo tengo que trabajar para sustentar mi familia, entonces yo no puedo hacer tiempo para hablar de Dios a la gente, pero es que yo tengo que trabajar? ¿Qué pasa con esa excusa cuando vemos a Amós? ¿Es válido eso? ¿Puedo yo decir eso? Realmente, hermanos, definitivamente, pues Amós nos deja, por lo menos esta excusa la desvanece. Él era un hombre de trabajo, Dios lo llama y le dice, vaya, y él va, hermano, a hacer lo que Dios dice. Ahora, pero fíjese lo interesante, Amós, ¿de dónde es? Él es de Judá. ¿Y dónde él está profetizando? En Israel. ¿Y qué le dice en este caso a Amasías? Dice, vidente, vete, huye a la tierra, el versículo 12, a la tierra de Judá y come allá tu pan. O sea, ¿acaso en Judá no hay trabajo para ti? ¿Acaso tú no puedes ir y predicar allá? Sí. ¿Ve? Pero entonces aquí es donde Amós, ¿verdad? Señala cuál es la razón. Él está allí porque esa es la voluntad de ¿quién? Esa es la voluntad de Dios. Y definitivamente, hermanos, aquí vemos también el tema de la humildad. Aquí vemos otro elemento en este hombre. Amós no era un hombre adinerado, probablemente. Tampoco era un hombre que se vestía de una manera fina. No, era un hombre, hermano, del campo. Y esta ilustración que tomé de Amós me trae a la memoria a Juan el Bautista, ¿verdad? Un hombre del campo. Un hombre realmente, el hombre del campo normalmente, ¿cómo es la ropa del hombre del campo? Pero fíjese, hermano, un campesino va a predicar ¿a dónde? ¿A dónde es enviado a predicar este campesino? A la capital del Reino del Norte. Allá es enviado y realmente cuesta a un campesino predicar a las personas de la capital. En la capital, ¿qué tipo de personas encontramos en la capital? ¿Con qué tipo de personas se encontró Amós? Se necesita, hermano, obreros. Y hay que tener valor. Y vamos a ver eso también en este hombre, ¿verdad? En cuanto a su trabajo, dice que hay mucha similitud. Se dice que hay mucha similitud con el trabajo de Cristo. Hay aspectos del trabajo de Amós que podemos compararlo con el trabajo de Cristo. Por ejemplo, en el 7:14, que acabamos de ver, Amós responde, ¿no? Aquí lo tenemos otra vez. No soy profeta ni hijo de profeta, sino soy boyero y recojo higos silvestres. Entonces, Amós es un hombre de trabajo. Cuando vemos a Jesús, los judíos esperaban ¿a quién? ¿A quién esperaban los judíos como Mesías? ¿A un hombre de qué características? Guerrero. ¿Qué esperaban a un David?
¿verdad? Un hombre guerrero, un hombre dispuesto a matar, a conquistar, ¿verdad? Por la fuerza. Pero cuando llega Jesús, un Galileo, que quizás sin mayor educación, un hijo de carpintero, se encuentran con esta figura, un campesino. Jesús no era de Jerusalén, no era de la capital, era de Galilea, un sitio apartado, una ciudad de pescadores. Cuando vemos el versículo 15, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Vemos en Amós entonces también a un hombre humilde, y que reconoce sus orígenes, reconoce de dónde viene, un hombre sin arrogancia, sin arrogancia, pero lleno de valor, porque él va a hacer su trabajo, pero un hombre totalmente humilde. Ahora mire, es interesante, los hombres que Dios utiliza, vuelvo y digo, hermano, eran hombres de trabajo. Los apóstoles eran pescadores. El trabajo de pescador es un trabajo fácil. Mira, a mí no me gusta la pesca, les confieso, hermano. Honestamente, a mí no me gusta ese deporte. Pero si yo voy, yo saco mi pesca y yo me divierto. Pero mire, es muy difícil que yo deje de hacer otra cosa para irme a pescar. Es muy difícil para hacer, porque no soy como Agenor o Francisco o Simeón, que esa gente, hermano, con agua o sin agua, ellos se meten, ¿verdad? No, yo no soy así. Pero cuando yo observo el trabajo del pescador, es un trabajo muy difícil, demasiado difícil, duro realmente. Y en este caso, ¿verdad? Amós también, lidiar con ganado. Yo he ido donde mi suegro y un día me puse, hermano, a un ratito a inyectar unos terneros. Y yo, cuando terminamos, yo me acostaba así, hermano, cansado, como que yo hubiera hecho un gran trabajo, ¿verdad? Y era unos terneros que mi cuñado se ríen de mí cuando me ve, porque del asunto. Pero el trabajo del campo realmente es difícil. Y son hombres de trabajo. Mire, Dios utiliza hombres de trabajo, no personas flojas. Y realmente el predicador no puede ser un hombre flojo. ¿Ve? Un hombre que no tenga una actitud de trabajo, realmente la congregación puede crecer con hombres flojos adelante. ¿Qué dice usted? Es difícil, porque si no se trabaja, Dios prospera el trabajo que se hace, pero si no se trabaja, es lo que decía el apóstol Pablo, si no hay quien predique, ¿cómo el Señor va a añadir almas? ¿Por qué Pablo fue exitoso? Bueno, Pablo era un hombre de trabajo, ¿ve? Y cuando vemos a Pablo en el trabajo de la predicación, él dice, mire, a tiempo y fuera de tiempo. Pablo no perdía oportunidades. Cuando nosotros vemos a Jesús, ¿cómo era Jesús? Él aprendió bastante la disciplina. ¿Cómo era Jesús? ¿Jesús era flojo? ¿Usted se imagina a Jesús flojo? Hermano, Jesús no dejó de trabajar ni un solo día. Entonces, yo observo una de las cosas sobresalientes que veo en este profeta, ¿verdad? Y observo, ¿verdad?, que Dios toma personas de trabajo. El cristiano debe ser, ¿cómo debe ser el cristiano? ¿Cómo debemos ser los cristianos? ¿Cuál debe ser una característica de los cristianos? Debe ser esta. Debemos ser realmente dados al trabajo. Lo importante, y observamos acá, es eso. O sea, Dios tomó personas con características distintas, pero cada uno de estos hombres que han sido utilizados por Dios, una de sus características es que son hombres dispuestos al trabajo, dispuestos a hacer lo que hay que hacer, lo que Dios demanda que hay que hacer. Y en la iglesia, tal como Agenor señala, es así mismo. Y fíjese, hay mucho trabajo en la iglesia que hacer, hay labores diferentes que hacer. Bueno, Pablo toma la ilustración del cuerpo humano allá en Corintios. Y él dice, mire, el cuerpo tiene mano, tiene pies, tiene vista, tiene oreja, tiene cabeza, ¿verdad? El cuerpo tiene muchos miembros. Cada miembro hace su función,
y el cuerpo crece y de una manera armónica. Entonces él dice, así es la iglesia. Cada miembro de la congregación es como un miembro del cuerpo. Y cada miembro del cuerpo trabaja sin protestar. Las manos, ¿qué hacen? Además de hacer ademanes y hacer señales, ¿verdad? Y nos sirven para hablar. También agarran todo lo que necesitamos tomar. Si hay que hacer un trabajo, ahí están. Y todo y así. Entonces, la ilustración de Dios es esta. Cada miembro, cada uno de nosotros, ¿verdad?, es bueno en algo. Tiene talentos. Nadie aquí es sin talentos. Jesús también lo dejó bien establecido en una lección. Nadie, Dios no ha dejado a nadie sin talentos. Todos tenemos una u otra habilidad para engrandecer la obra de Dios. Entonces yo necesito descubrir, si no lo sé, dónde yo tengo esa fortaleza, esa habilidad, y utilizarla para la gloria de Dios y para el engrandecimiento del reino, ¿verdad? Porque hay que hacer el trabajo. Ahora vemos aquí Amós, ¿verdad? Como se ha dicho también, un hombre pues de carácter y tiene que lidiar con situaciones difíciles, porque tal como también se ha dicho, la vida cristiana es fácil. Biodel, es fácil la vida cristiana. Mana Fanny. No, mire, servir a Dios fielmente por el resto de nuestras vidas. ¿Es fácil eso? No, es un reto. Y estamos retados a hacer eso. Y solamente si nosotros, ¿verdad?, con la ayuda del Señor mantenemos nuestra fidelidad, alcanzaremos la salvación. Y fíjese, es un reto. ¿Cuántos años de camino nos quedan? Bueno, depende de donde usted está. 20, 30, 40, 50, ¿verdad? Quizás mañana, ahí termina mi carrera, hermano. Dios dice, bueno, Eliezer, venga ya, se acabó. ¡Ah, qué alivio! Déjeme mirar a mis hijos, Señor. Déjeme mirar hacia allá. Entonces, hermano, no sabemos cuánto tiempo nos toca, pero definitivamente hay un camino por recorrer y se necesita tener carácter. Van a haber dificultades. Fíjese lo que dice el 7:10. ¿Alguien que lo lea? Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Es acusado, hermano, de traidor. Porque el mensaje que él está señalando es realmente difícil. Y el mensaje que él le da al mismo Amasías y que le va a dar a Jeroboam, mensaje que Dios tiene para este rey por medio de Amós, es realmente un mensaje de juicio y un mensaje realmente de castigo. Entonces, ante este mensaje, ¿cuál es la reacción de Amasías? Este hombre es un traidor. Mira. La tierra no puede escuchar sus acusaciones. Y realmente es señalado. Y aquí también se compara con Jesús. Allá en Juan 16:12. ¿Alguien que lea Juan 16:12? ¿Qué se decía de Jesús? Esta parte, hermano, es difícil. Cuando alguien te difama, cuando alguien dice algo contra ti que es falso, ¿qué ocurre? ¿Cómo usted se siente? Fíjese, Jesús era acusado también. Era difamado, era acusado, ¿verdad? Y realmente contra César y contra su vida. En este sentido, ¿qué ocurre con Amós? Es acusado ante el rey. Mira, dice Amasías a Jeroboam, Amós se ha levantado contra ti. Y en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Hermano, ¿cuál era la situación ante esta acusación? ¿Cómo quedaba Amós en ese momento? Ahora, esto que Amós está señalando y va a señalar, posteriormente veremos, realmente era el mensaje de Dios.
para Jeroboam y para Israel, era un mensaje de juicio, así como para las otras naciones, ¿verdad? Entonces era un mensaje realmente, el trabajo que le tocaba hacer y el mensaje que tenía que traer de parte de Dios era un mensaje difícil. Para eso había que tener entonces, ¿qué cosa? Se requería tener carácter y tener valor. ¿Quién le mandó a dar ese mensaje? Dios. Y como profeta tenía que darlo. Ahora, el mensaje, hermano, que nos toca como predicadores de Dios, el mensaje que Dios nos manda a traer a las personas, ¿es un mensaje fácil? ¿Es un mensaje de que todo está bien? Ese es el mensaje de la predicación. ¿Por qué a Pablo le tocó vivir días difíciles? ¿Por qué hasta la muerte? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el mensaje del Evangelio? ¿Qué pasa con el mensaje de Dios para cada ser humano? Dios nos dice, mira, todo está bien, haga lo que usted quiera, no pasa nada. No, realmente el mensaje de la predicación y lo que Jesús realmente nos enseña es que hay una oportunidad de salvación, pero hay una condición y es dejar el pecado. Y si no dejamos el pecado, ¿qué dice el mensaje? ¿Qué dice Dios? Pereceréis. Usted va a perecer. Nos toca, hermano, traer este mensaje a las personas. Nos toca. Ahora, ¿todo el mundo recibe ese mensaje de una manera tranquila? No, aquí fíjese, Amós realmente está encontrando rechazo, se le está acusando de traidor y realmente eso va a traer consecuencias difíciles para sí. Pero es el mensaje de Dios y hay que darlo o no hay que darlo. Toca darlo, hay que darlo a todas las personas. Al presidente, el presidente necesita saber que ese es el mensaje de Dios o no. ¿Somos nosotros mandados a predicar esto a los diputados? Ellos tienen que saber que este es el mensaje de Dios o no. Pero mire, esa gente tiene poder. Y si se le predica este mensaje y se le dice, pueden haber reacciones. Por ejemplo, el grupo este LGTB, no sé qué, que tiene un montón de letras. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Tienen que arrepentirse. Pero hay consecuencias, pero hay que decirlo, hay que predicarlo. Entonces, hermanos, definitivamente Amós le toca hablarle a quién. ¿A quién le tiene que dar el mensaje? ¿A quién le está dando un mensaje a Amós de Dios? Al rey. ¿El rey tiene poder? Sí. ¿El poder que tiene este hombre va a traer consecuencias sobre el profeta? Sí. Ahora, ¿qué es lo importante, hermanos? ¿Quién estaba con Amós? ¿Estaba Amós solo? ¿Quién está con los hijos de Dios? Digo que él se sentía que estaba bien acompañado. Hermano, Dios está con nosotros y tenemos realmente que hacer el trabajo. Lo único que puede ayudar a una persona es que se le predique el Evangelio. Las denuncias. Amós le toca dar entonces y va a denunciar en el capítulo 6, 4 al 6, algunas cosas que están ocurriendo. Dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos
y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio de engordadero, gorjean el son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que entregan a los de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Aquí el mensaje es para ¿quiénes? ¿Quiénes vivían de esta forma? Precisamente los ricos de Israel, ¿verdad? Se daban la gran vida y realmente pues no glorificaban a Dios, trataban mal a los pobres, abusaban, ¿verdad?, de su condición, y era la situación. Y Amós tiene un mensaje de Dios para ellos. Cuando usted tiene que hablar a personas que tienen poder, ¿eso trae consecuencias o no trae consecuencias? Pablo le predicó a algunos reyes, ¿verdad? Juan el Bautista le predicó a un rey y le tuvo que decir lo que Dios dice. Pero le costó la vida. Hubo consecuencias. Hay consecuencias, pero hay que predicar el mensaje de Dios a todas las personas. Sí, esa es la tarea, hermanos. Esa es la tarea de la iglesia, y para eso hay que tener ¿qué cosa? Que tener fe, que confiar en Dios, hay que tener valor, hay que tener carácter, ¿ve? Pero hay que hacerlo. Esa es nuestra misión como iglesia, ¿ve? Los apóstoles, hermanos, en el primer siglo, ¿cómo les fue? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué fue difícil el primer siglo? Porque ellos dieron el mensaje de Dios ¿a quiénes? A todo el mundo, a poderosos, a la gente con dinero, a donde ellos iban, no importa quién fuera, arrepiéntase o morirá, perderá su alma. Hay una oportunidad de salvación en Jesús, pero usted tiene que cambiar su vida. Ese fue el mensaje, hermano, durante el primer siglo. Mucha gente se salvó por esa predicación del Evangelio, muchísima gente. Pero ¿cuántos cristianos murieron por propagar ese mensaje? ¿Cuál fue el precio que tocó pagar a los hijos de Dios? ¿Fue fácil? No, el precio fue alto. Murieron mucha gente. Entonces, hermanos, en estos tiempos, nosotros vivimos tiempos tranquilos, ¿verdad? En ese sentido, como iglesia. La pregunta es, ¿estamos predicando como debemos hacerlo? Quizá nuestra tranquilidad tenga que ver un poco con esa tranquilidad, ¿verdad? Quizá con esa poca actividad que tenemos en este sentido. Quizás si fuéramos más activos en el trabajo de la evangelización, quizás no tuviéramos una vida tan tranquila como tenemos. Yo creo que tenemos que hacer la voluntad de Dios, y necesitamos realmente empezar todos realmente de una u otra manera a transmitir ese mensaje. Porque la única forma de que el mensaje pueda ser transmitido es de boca a boca. El mensaje es de boca a boca. Hay que hablarle a la gente. Y eso hizo la iglesia en el primer siglo, ¿verdad? Trajo consecuencias porque hubo un gran crecimiento, pero también trajo consecuencias en el aspecto de que
el mundo realmente se volcó contra la iglesia. La gente pues que no aceptaba arrepentirse, reaccionó contra la iglesia. Pero el trabajo se hizo. Entonces Amós tiene visiones al final, del 7:10 al 13 de Amós. Vemos entonces la estrategia que Satanás utiliza y que siempre ha sido utilizada: tratar de callar a los mensajeros de Dios. Esto le toca sufrirlo a Amós. Del 7:13, 10 al 13, fíjese lo que ocurre. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. Fíjese el mensaje al rey: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces, hermanos, aquí hay un intento de impedir, ¿verdad? De impedir que Amós siga haciendo su trabajo. El trabajo, en este caso, encargado ¿por quién? Por Dios. ¿Qué es lo que se persigue aquí? ¿Cuál es el objetivo de esta amenaza? En este caso, ¿verdad?, de Amasías. ¿Qué es lo que se buscaba aquí? Bueno, hay que silenciar a este hombre. Allá en el primer siglo, cuando el apóstol Pedro es encarcelado, ¿qué era lo que se procuraba? ¿Qué procuraron en este caso los sacerdotes del judaísmo? Callarlo. Cuando Jesús es crucificado, ¿qué es lo que se buscaba? Dándole muerte a Jesús. Hay que silenciar a este hombre, ya no puede seguir hablando al pueblo. Entonces, la estrategia de Satanás, cuando nosotros observamos la historia bíblica, siempre, hermano, ha sido callar a los mensajeros de Dios. Y ha usado, hermanos, recursos diferentes. Y eso lo hemos visto en todos los profetas, ¿verdad? Jeremías, ¿qué pasó con Jeremías? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con los apóstoles en el primer siglo? ¿Qué pasó con, por ejemplo, el primer apóstol que muere, Jacobo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay que callar la boca de estos hombres. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros tenemos una vida bastante tranquila en este sentido? ¿Qué pasa con nuestras bocas? Estamos hablando del Evangelio, estamos hablando del Evangelio a la gente, o nuestras bocas han sido calladas de alguna manera. Bueno, definitivamente el mensaje, hermanos, era un mensaje de juicio. Y Dios les está advirtiendo a ellos de que sí, ellos han escogido dar la espalda a Dios, han escogido vivir en pecado, pero iba a haber consecuencias. ¿Cuál es la advertencia de Amós? Van a ir al cautiverio. Jeroboam, tú morirás a espada. Y a Amasías también le dice, ¿verdad?, lo que le iba a acontecer. Entonces, y al final, ¿esto ocurre o no ocurre? ¿Se cumple la profecía de Amós o no se cumple la profecía de Amós? ¿Qué pasó con Israel? Asiria se encargó. Hermano, fue destruido. Cada una de estas profecías fueron cumplidas. Jeroboam murió a espada como fue profetizado. Eso se cumplió. Entonces, al final, la advertencia de Dios, y en el capítulo 5 hay un llamado al arrepentimiento. Dios está llamando al arrepentimiento porque Dios, antes de destruir, ¿verdad?, a todas estas naciones y destruir a Israel y hacer juicio, ¿qué es lo primero que Él hace? Y que Él busca arrepentimiento. ¿Qué Dios quiere para esta ciudad, por ejemplo? Para Panamá, para el mundo entero. ¿Qué Dios quiere?
arrepentimiento. Pero también Dios advierte, si no hay arrepentimiento, ¿qué va a pasar? Mire, Dios va a destruir. Ahora, aquí al cierre y entendiendo, ¿verdad?, cómo finaliza toda esta profecía, todo se cumple. Entonces, hay una lección aquí y es que hay consecuencias. O sea, la gente puede, nosotros podemos tomar en poco a Dios, pero va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Si nosotros tomamos en serio a Dios y escuchamos su voz y hacemos su voluntad, ¿va a haber consecuencias? Sí, hermano, va a haber salvación. Va a haber cosas buenas, va a haber bendiciones. Pero si no, habrán maldiciones. Hay consecuencias de la decisión que nosotros tomemos. Ese es el deseo de Dios, que haya arrepentimiento. Ese es lo que Dios buscaba por medio de Amós, que se arrepintieran. Pero si no había arrepentimiento, Amós le está diciendo, esto es lo que va a pasar. ¿Es el mismo mensaje que tiene la iglesia para el mundo de parte del Señor? Sí, el mensaje que Dios nos ha mandado, ¿cuál es? Hay que predicar. ¿Y qué dice el Señor? Mire, el que no obedece, al final será destruido. Pero el que obedece, el que se arrepiente, el que me escucha, él tendrá vida eterna. Entonces, aquí, hermano, Dios, el Señor deja, pues, una vez más, la Escritura establece que la palabra de Dios nunca es en vano, nunca cae en tierra, siempre se cumple. Entonces yo creo que la lección para nosotros, ¿verdad?, o una de las lecciones para nosotros es esa. Debemos realmente tomar en serio a Dios. Debemos realmente entender que la bendición que tenemos de ser cristianos es una gran bendición. Y no debemos tomar esto a la ligera. Hay que tomar en serio esto y necesitamos hablar a la gente de Dios. Ese es un mandamiento de Dios a su iglesia. Hay que hablar. No podemos estar callados. El mensaje del Evangelio no es para callar, no, es para compartir. Señor nos bendiga, hermanos.